Eterno Dios soberano, gracias una vez más. Te presento, Señor, tu palabra para que tú, Señor, hable a nuestros corazones, Señor. Que el poder de tu palabra, Señor, nos transforme, Señor, y que haga, Señor, el efecto que tú le has enviado a hacer a nuestros corazones. Señor, que tu palabra inerrante y que tu palabra toda suficiente, Señor, no solo nos cautive, Señor, sino que nos ayude, Señor, a reflejar la imagen de Cristo en nosotros. Que podamos nosotros, Señor, accionar y vivir y meditar en ella, Dios. Ayúdanos, Señor, a entender la obra del Espíritu Santo y ayúdanos, Señor, a que podamos disfrutar de la obra del Espíritu Santo en nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 5 hasta el versículo 7. Y dice el texto: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Mas porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Vamos a estar hablando desde hoy de lo que es la obra del Espíritu Santo, y eso lo vamos a estar viendo durante varias semanas, la obra del Espíritu Santo. Y aquí nosotros tenemos una realidad, y es que los discípulos habían escuchado la información que Jesús le había dado de que se iba, y esto había provocado cierta tristeza en el corazón de los discípulos, porque el Señor ya le había comunicado su partida. Jesús le estaba diciendo: ustedes se ponen tristes por lo que yo he dicho, pero ustedes ni siquiera me han preguntado que para dónde yo voy. Y nosotros podemos ver aquí el egoísmo de los discípulos, siempre los discípulos pensando solo en ellos. Ellos ya habían hecho esta pregunta, para ser honesto, en Juan capítulo 13, versículo 36. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió: a donde yo voy, ustedes no pueden seguirme ahora, pero me seguirán después. También Tomás preguntó, Evangelio según San Juan capítulo 14, versículo 5. Tomás le dijo: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Ellos preguntaron, pero lo cierto es que no había cierta coherencia entre sus palabras y lo que ellos habían preguntado. Ellos preguntaron, pero sus corazones no estaban lo suficientemente preocupados por el Señor, sino que sus corazones estaban lo suficientemente preocupados por ellos mismos. O sea, ellos estaban preocupados, pero por ellos. ¿En qué iba a suceder luego que el Señor se fuera? ¿Qué iba a suceder con ellos? ¿Quién lo iba a sustentar? ¿Cómo ellos iban a vivir luego de esto? Y esta es una actitud egoísta. El Señor está hablando de su partida. El Señor está hablando del momento cumbre, y ellos están interesados en lo que pudiera pasar con ellos. El Señor está hablando con ellos. El Señor le está declarando todas las cosas, y ellos no se preocupan por Cristo, simplemente se preocupan por ellos mismos. Se considera que una persona egoísta es alguien que busca su propio interés, que permanentemente está buscando su propio interés sin tener en cuenta a las demás personas. Y es exactamente eso lo que están haciendo los discípulos. Están mostrando y buscando su propio interés, y no están mostrando ningún tipo de interés, en este caso por su Señor. Y tenemos que decir muchas veces que nosotros nos hemos comportado de esta manera. Nosotros nos comportamos de esta manera.
donde solo nosotros pensamos en nosotros, donde en lo único que nosotros pensamos es en nuestro interés personal, ese interés personal, eso que me beneficia a mí, y todo reina en torno a eso, donde no nos detenemos a pensar en nadie, donde si a mí me conviene, yo no pienso en las necesidades de los demás. Si a mí me va bien, a mí no me interesa lo que esté sucediendo con los demás, porque yo estoy única y exclusivamente interesado en lo que esté pasando conmigo y en lo que me pueda beneficiar a mí. Donde cuando se hace algo, ese algo debe beneficiarme. Y si no me beneficia, entonces yo no lo hago. Donde nosotros podemos o partimos del punto de que si me conviene lo que voy a hacer. No, no me conviene, entonces no lo hago. Sin nosotros detenernos a meditar, sin nosotros detenernos a pensar que ese algo, si da gloria a Dios, entonces debemos hacerlo. Y nos gusta que nos sirvan. Nos gusta que las cosas se centren en nosotros. Nos gusta pensar que los demás tienen que servirnos. Y era exactamente lo que estaba pasando con los discípulos. Nosotros no decimos que los demás tienen que servirnos. No decimos que las cosas tienen que beneficiarnos. Los discípulos tampoco lo dijeron, pero nos comportamos como que es así. Nos comportamos como si los demás son nuestros sirvientes y nos comportamos como si todas las cosas que nosotros vamos a hacer deben apuntar a nosotros y no a la gloria de Dios. Esa es una actitud egoísta de nosotros, de todo el creyente que actúe de esta manera. Tú haces un acuerdo y un acuerdo entre dos, pero el acuerdo solo te beneficia a ti. Tú haces un negocio y tú eres el único que te va a beneficiar de ese negocio. Tú vendes un producto, tú lo compras muy barato y lo vendes muy caro. Yo, diría que no solo eres egoísta en este caso el que hace esto, sino que hay otra cosa ahí también. Vamos a una relación y nosotros vamos a una relación de pareja incluso, y donde nosotros queremos que nos sirvan, donde nosotros vamos para que la otra persona nos sirva a nosotros y no vamos nosotros con la intención de servir, de que todo se centre en nosotros, de que todo se centre en mí, de que la atención de todo esté en mí. Y ese es el principal problema de la sociedad que nos ha tocado vivir hoy. Ese es el principal problema que nosotros vemos hoy, que todo el mundo solo piensa en él. El que está en un tapón piensa en cómo atravesársele al que viene detrás porque él necesita llegar. El que está frente a un semáforo por igual, y todo, en todas las circunstancias en las que nos encontramos, nos detenemos solo a pensar en nosotros. Cada quien está centrado en sus cosas, en las cosas que le convienen, en las cosas que le benefician, en sus propios beneficios, en que todo gire alrededor de él, en que él o ella puedan sentirse complacidos. Y si yo no me siento complacido, entonces eso no puede hacerse, eso yo no lo puedo hacer. Y nos olvidamos que nosotros no estamos aquí para nosotros complacernos. Nos olvidamos que nosotros estamos aquí para nosotros complacer a nuestro amado Salvador, para nosotros cumplir con su palabra y para nosotros hacer todo cuanto Él ya nos ha dicho en su palabra que nosotros debemos hacer. Pero ¿es cierto que nos comportamos de manera egoísta? Sí. Y a veces hasta lo justificamos y sacamos la Biblia de contexto con la única finalidad de nosotros justificar nuestra conducta egoísta. Esa es la realidad en muchos casos, de que solo pensamos en nosotros, que solo estamos interesados en nosotros, de que solo nosotros nos miramos nosotros, y que si a nosotros nos va bien,
el otro que se la bandee como pueda, porque a mí me fue bien. Jesús le está diciendo a sus discípulos, ustedes se entristecen porque yo les digo que me voy. Pero esa no es una tristeza porque ellos están preocupados. Oye, se nos va el Señor. ¡Wow! Mira todo lo que hemos vivido con el Señor, todo lo que hemos aprendido con Él, toda esta vida, estos 3 años y tantos meses que hemos estado con el Señor. Y mira, ahora se nos va a quitar el Señor. Qué lamentable, qué tristeza produce eso. Porque vamos a estar apartados de Él. No, pero no es eso lo que produce la tristeza en el corazón de los discípulos. Lo que produce la tristeza en el corazón de los discípulos es que ahora ellos están contemplando su soledad y están contemplando qué va a suceder con ellos. Ellos no están pensando en qué va a suceder con el Señor. Y eso es una actitud egoísta. Ellos estaban preocupados por los sucesos que iban a acontecer en ellos, no en qué o qué pudiera pasar con su Señor. O sea que al final los discípulos estaban preocupados, como ya he dicho, por ellos. Ellos eran la razón de su pensamiento. Y muchas veces es lo que sucede con nosotros, que nosotros solo pensamos en cómo vamos a lucir. Solo pensamos cuando alguien nos ofende y ese alguien reacciona de una manera. Nosotros decimos, no, es que a mí eso no se me puede hacer. Y no nos preguntamos qué yo hice para provocar a esa persona, qué yo hice para que esa persona reaccionara de la forma en que lo hizo. Pero yo no puedo pensar en eso cuando yo solo estoy centrado en mí, cuando yo solo estoy pensando en mí, cuando yo solo entiendo que yo soy el centro del universo y que todas las cosas alrededor mía deben girar alrededor de mí, valga la redundancia. Y un día descubrimos que la gente nos evita. Un día descubrimos que la gente no le gusta estar con nosotros y decimos, no, es que ellos están mal. Y como yo soy luz, la gente no se quiere juntar conmigo. Y no es así. Es que somos tan egoístas, es que solo pensamos en nosotros y nadie quiere estar cerca de una persona que solo piense en él, que cuando va a hablar, él es el centro, que cuando va a poner un ejemplo, él es de sí mismo que lo pone, y cuando va a pensar en algo de manera colectiva, la colectividad no funciona, sino que está centrado únicamente en su persona. Y el cristiano no debe ser así. El cristiano primero debe entender que es un servidor. El cristiano debe entender que debe modelar a Cristo en todo su accionar y que no debe única y exclusivamente pensar en Él. ¿Recuerdan? Un mandamiento nuevo os doy. ¿Y cuál es ese mandamiento? Que se amen los unos a los otros. ¿Recuerdan? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es verdad que tenemos que amarnos y es verdad que tenemos que nosotros valorarnos, pero también eso va de la mano en que nosotros debemos amar a nuestro prójimo y debemos querer a nuestro prójimo. Tenemos que amar no solamente lo que nosotros somos, sino tenemos que amar también lo que son los demás. Tenemos que pensar no solo en nosotros, sino que también tenemos que pensar en los demás. Los demás no son nuestros esclavos. Los demás son nuestros hermanos. Y nosotros debemos tratarlo a ellos como nosotros queremos que ellos nos traten a nosotros. El centro del universo y el centro de todas las cosas es el Señor Jesucristo. No somos nosotros. Hermanos, no somos nosotros. El centro no soy yo, es Cristo. La razón de ser no soy yo, es Cristo. Quien importa no soy yo, es Cristo, o debería ser así. Y nosotros entonces deberíamos actuar como siervos, como alguien que responde no a sus propios intereses, sino más bien a los intereses de Cristo, a los intereses del reino de Dios. Y no practicar todo lo contrario. Por eso el Señor nos dice en el Sermón del Monte, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué va a pasar? Todas las cosas serán añadidas.
Y muchas veces nosotros como iglesia hacemos todo lo opuesto y solo nos centramos en nosotros. Y somos cristianos en los espacios de oración. Y somos cristianos en el culto público. Luego, en todas partes nos comportamos como un ciudadano común, para no decir otra cosa. Como uno que sabe en ciertos lugares lo que tiene que hacer, pero no sabe qué tiene que hacer en otros. O que simplemente se hace el tonto. Porque su accionar no dice nada de su fe en algunos lugares. Y queremos vivir a veces un dualismo. Aquí somos cristianos, en los grupos de oración somos cristianos, pero en todas las otras partes, entonces, no, ahí yo soy otra cosa. Y decimos que somos cristianos cuando nos conviene. Y callamos el ser cristiano cuando nos conviene también. Y tenemos que meditar en eso. Porque nosotros estamos llamados a imitar a nuestro Salvador. Debemos dejar de pensar tanto en nosotros y pensar más en Cristo y su gloria. Tenemos que dejar de poner la mirada en nosotros, debemos de dejar de buscar las añadiduras y de dejar de buscar las cosas materiales y centrar nuestra búsqueda en el reino de Dios y su justicia. Y centrar nuestra búsqueda y colocar nuestros ojos en el blanco que es Jesucristo. Necesitamos encarecidamente hacer un alto y dejar de hacer las cosas solo porque nos convienen, solo porque me convienen a mí, a los que están conmigo, y comenzar a hacer las cosas porque las Escrituras lo dicen. ¿Por qué tú lo haces? Porque la Biblia dice. ¿Por qué tú haces tal cosa? Porque la Biblia dice, y no porque me conviene o porque me interesa o porque eso fue lo que yo decidí, sino que la Biblia sea nuestra real regla de fe y de conducta. Aunque muchas veces lo que la Biblia nos ordene nos duela. Y nos duele porque rompe con nuestro orgullo, rompe con nuestro yo y centra todo nuestro vivir en la gloria de nuestro Salvador. Muchas veces nuestra tristeza es producto de nuestra falta de conocimiento bíblico, y esa falta de nosotros conocer las Escrituras. Como no conocemos las Escrituras, entonces hay situaciones que nos causan mucha tristeza porque no conocemos qué Dios dice de eso. Cuando tenemos una teología deficiente, nos centramos en nosotros. Cuando nuestra teología está centrada en el Señor, entonces vivimos de una manera distinta. Yo he escuchado gente decir, ¿cómo es posible que el Señor permita que yo sufra? ¿Cómo es posible que el Señor ha permitido tal o cual cosa? Y cuando usted lo escucha hablar, usted se confunde, quizás como me he confundido yo, y digo, ¿y cuál es el Señor de los dos? ¿Es Él o es Él? Porque le hablan y se expresan con el Señor como si ellos fueran el Señor, olvidando que el mismo Señor Jesucristo sufrió por nosotros. Y que en el momento de la angustia, el Señor Jesús pidió una salida. Y al igual que a nosotros, que muchas veces, en muchas de nuestras oraciones, no hemos recibido salida, así también a nuestro Salvador Jesucristo, cuando oró por una salida en medio del dolor, tampoco recibió una salida. Porque el plan de Dios tenía y se iba a cumplir en Cristo, y el plan de Dios se va a cumplir en nosotros. Se va a cumplir el plan de Dios en nosotros, aunque ese plan de Dios en nosotros siempre tiene involucrado entre él, está entre sí de manera implícita el dolor y el sufrimiento. Y es necesario que a través de mucho dolor, de muchas crisis, de muchas tormentas, de muchas dificultades, nosotros alcancemos el reino, la vida eterna, y podamos estar con el Señor. Y el Señor nos asegura y nos dice que en aquel día nosotros estaremos con Él y que Él va a enjugar las lágrimas de nuestros ojos. O sea, no vamos a llorar, no
nos vamos a lamentar, no nos vamos a recordar del dolor, porque estaremos para siempre con nuestro Salvador. Y allí, y solo allí habrá eterno gozo. Solo allí. Jesús no recibió una salida y no la vamos a recibir nosotros. El plan de Dios se va a cumplir en nosotros. Pero Jesús estaba centrado en el Padre. Y Jesús mismo decía que lo que Él hacía, lo hacía para la gloria del Padre. ¿Y nosotros en qué estamos centrados? Jesús dice, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y ese debe ser nuestro modelo ante el dolor, ese debe ser nuestro modelo ante las crisis, ese debe ser el modelo nuestro ante las tormentas. Ante esos momentos dolorosos que nosotros no queremos que lleguen, ante esos momentos que si a nosotros nos dieran a escoger, escogeríamos que nunca sucedieran. Y ante esas situaciones difíciles, nosotros tenemos que orar. Señor, tal o cual cosa, yo quiero que tú hagas a mi favor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque tu voluntad es perfecta, la mía no. O sea, nosotros vamos a orar, Señor, ayúdame. Señor, dame fuerza para yo resistir en medio de la situación que yo pueda estar atravesando, que yo pueda estar pasando. Ayúdame a aceptar tu voluntad en esta situación y no deje que la crisis se robe mi fe. Ayúdame a resistir y dame la fuerza suficiente para yo terminar mi proceso firme. Y es así como nosotros deberíamos hacer. Tenemos que reconocer que cuando nosotros oramos muchas veces, a veces como que se confunde nuestra oración y creemos que estamos orándole a un igual y no le estamos orando a un igual. Estamos orando ante el Dios de los cielos y la tierra, nuestro Creador, nuestro amado y todo suficiente Señor. Y tenemos que acercarnos ante el trono de la gracia. Tenemos acceso al trono de Dios, tenemos acceso a Dios, pero tenemos que acercarnos a Dios con reverencia. Y no podemos olvidar nunca ante quién estamos. Y nuestro egoísmo nos lleva a pecar, así como llevó a los discípulos. Nos lleva a tener una postura incorrecta ante las crisis. Y nosotros nos pasamos la vida llorando, nos pasamos la vida lamentándonos y no podemos ver la mano de Dios obrar en la situación en la que podamos estar viviendo, porque nosotros estamos centrados en nosotros y Dios está obrando en nuestras narices y nosotros ni cuenta nos hemos dado. Hemos pasado por alto que si no fuera por su gracia, hermanos, si no fuera por su gracia, ya nosotros hubiéramos sido consumidos. Si no fuera por su gracia, nosotros no estuviéramos aquí. Si no fuera por su gracia, hermano, nosotros ya hubiésemos sido consumidos. Porque nosotros no tenemos nada que podamos exhibirle a nuestro Señor. No tenemos algo atractivo que podamos decirle, Señor, está bien, yo hice esto, pero mira cómo yo soy. No tenemos absolutamente nada que exhibir. Nosotros hemos sido justificados, pero no hemos sido justificados por los méritos nuestros, no. Hemos sido justificados por los méritos de Cristo y la vida de Cristo nos ha sido imputada a nosotros. No tenemos nada bueno que exhibir. Lo único que tenemos que exhibir es a Cristo. Lo único que tenemos de valor es a Cristo. Lo único que tenemos de gran valor y de gran estima es a Cristo. Y vamos a exhibir a Cristo en todo nuestro diario vivir. No hay atractivo en nosotros. Siempre se ha tratado de Cristo. Siempre. Siempre se ha tratado de Él y no de nosotros. Y nosotros debemos mirar a nuestro Salvador. Y nosotros debemos confiar en nuestro Salvador. Y nosotros debemos dejar que su Espíritu Santo nos guíe en su palabra. Era el egoísmo de los discípulos lo que no le permitía ver lo que el Señor estaba haciendo y lo que el Señor le estaba diciendo. No lo podían escuchar ni entender.
lo que había causado el dolor en el corazón de los discípulos fue este egoísmo, y en vez de ellos preocuparse por lo que realmente importa, se concentraron en pan y agua. Lo que realmente importaba era su Señor. ¿Dónde iba a estar su Señor? ¿Para dónde iba? Era centrarse en Cristo, y ellos no pudieron hacerlo porque su egoísmo no se lo permitió. Y dice el versículo 5, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno me pregunta, ¿a dónde vas? Mas porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. La ansiedad lo estaba consumiendo simplemente porque estaban centrados en sus necesidades, y sus necesidades le impedían ver la gloria de lo que estaba sucediendo en ese momento. Como a nosotros muchas veces las necesidades, las crisis, la ansiedad, la tormenta, las situaciones difíciles a veces nos quitan la visión y no nos permiten ver que Dios está delante de nosotros como poderoso gigante obrando en nuestro favor, pero no lo vemos porque tenemos la mirada puesta en el lugar incorrecto, y debemos poner la mirada en nuestro Salvador, en Cristo. Cristo debe ser el punto central de nuestra mirada. Cuando usted está haciendo un taller de actuación, para usted enseñarlo a concentrarse, le dicen, mire donde usted quiera y haga un punto. Y todo lo que usted haga, hágalo centrado ahí en ese punto al que usted está mirando. Y nosotros solo decimos, ese punto al que tú debes mirar para tú concentrarte y hacer lo que tiene que hacer y vivir como tiene que vivir, ese punto se llama Cristo. Cristo es el punto de concentración, y Cristo es el punto, la razón de ser de nosotros como iglesia, nuestro Salvador, nuestro protector, nuestro refugio. Cristo es nuestro todo. Cristo, hermano. Miremos a Cristo. Hermano, miremos a Cristo. En el momento difícil, ¿a quién vamos a mirar? A Cristo. En el momento de alegría, ¿a quién vamos a mirar? A Cristo. En el momento, no importa la situación en la que podamos estar pasando, miremos a Cristo y vamos a ver a la obra del Espíritu Santo en nosotros, porque cuando nos concentramos en el punto que es Cristo, entonces vamos a poder ver todo lo demás, porque Él nos va a permitir ver lo que Él está haciendo. Pero mientras estemos concentrados en pan, en peces, en cosas materiales, no vamos a estar ni vamos a ver lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor. Dios está obrando, pero no todos lo ven. Solo algunos se dan cuenta que Dios está obrando. Para yo poder darme cuenta que Dios está obrando, yo tengo que empezar a ver las cosas como Dios la está viendo. Y para yo ver las cosas como Dios la está viendo, mi visión debe ser o debe estar afectada por su palabra. Y yo tengo que ver las cosas de acuerdo a como Dios lo dice en su palabra. Pongamos los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Descansemos en Él, hermano. No importa qué podamos estar pasando, no importa que podamos estar atravesando, descansemos en el Señor. ¿Recuerdan a Elías en el desierto? Había matado a los profetas de Baal y de Acera. A esta mujer Jezabel le mandó a decir a Elías, mañana a esta hora vamos a hacer lo mismo que tú hiciste con los profetas, lo vamos a hacer contigo. Y él se fue huyendo, despavorido al desierto, se tiró debajo de un árbol y le dijo, Señor, mátame, yo no soy mejor que mis padres. Y la situación difícil que lo llevó a él a deprimirse, estaba totalmente depresivo, salió a escapar por su vida. Sin embargo, la respuesta divina no fue darle lo que él estaba pidiendo, sino que Dios le envió un ángel, le envió alimento, le envió comida, y le dijo el ángel, come y bebe porque largo camino te resta. Cuando nosotros quitamos la mirada de las cosas que nos están afectando, que nos están provocando dolor, y ponemos nuestra mirada en Cristo, nos damos cuenta que las cosas
que estábamos viendo que nos causaban dolor y lágrimas no son tan fuertes como parecían, y del otro lado vemos que Dios, que nuestro Salvador, que nuestro Cristo, que nuestro Señor tiene control absoluto de nosotros, y que nunca, a pesar de que la embarcación se estuvo hundiendo, nunca estuvimos solos, sino que Él siempre estuvo ahí, y por eso hoy estamos en pie, por su gracia y por su misericordia. Que el Señor nos ayude a confiar cada día más en nuestro Salvador.